Sobre el anuncio de blindar nuestra frontera por parte del presidente Luis Abinader y todo lo que piensa sobre lo ocurrido en torno al tema Haití a partir de lo gubernamental en las últimas horas, más las declaraciones de la ONU. Estos tópicos los vamos a conversar con el exdiputado y exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, que está con nosotros. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, muy contento de saludarlos y saludarle al público de su espacio tan importante y con tanta penetración. Gracias, muy amable. Cuéntenos qué le pareció lo que anunció ayer el presidente de la República, Luis Abinader, en la frontera en torno a compra de equipos y nuevas decisiones en torno a la crisis en Haití. En líneas generales pudiéramos decir que compartimos ese anuncio porque es verdad que se precisa reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de defensa y seguridad. Se hizo un anuncio que realmente no se estaba esperando ese anuncio, pero hay que celebrarlo. Sí, hay un punto de la declaración del presidente que a nosotros nos causó alguna inquietud. Nosotros apoyamos la declaración enfática de que no va a haber apertura de campamento, de que no se va a acoger a nadie en condición de refugiado. Apoyamos la ratificación del presidente de que el muro se va a construir en el tiempo que se programó. Tenemos nuestras inquietudes sobre esto, que lo podemos conversar, pero lo que nos preocupó fue que el presidente, cuando se planteó el tema de las repatriaciones, hizo un planteamiento que no nos parece el adecuado. Él dijo que se necesitaba un pacto nacional para el tema migratorio y que había que dejarse de hipocresías, porque muchos de los sectores que estaban reclamando control migratorio, después que se tomaban medidas, iban y pedían que se echara hacia atrás. Y yo al presidente le digo, mire, empiece por revelar quiénes son esos sectores, porque yo que estoy trabajando en estos temas y conozco a todos los actores que están involucrados, yo diría que la generalidad no está en la línea de ir a pedirle a la Dirección de Migración que deje sin efecto medidas que han tomado. Eso es lo primero. Sí sé que hay una oposición grande, que tiene el apoyo incluso de gente del gobierno, de varios ministros, para que no se aplique la ley de migración ni se respete el 80-20. Entonces, una sugerencia al presidente. Nosotros esperamos que el presidente cambie el abordaje del tema, porque para aplicar la Constitución y las leyes no se necesita un pacto nacional. Lo que sí se necesita, y nosotros estamos trabajando en eso y se lo hemos dicho a él y a sus ministros, es un acuerdo nacional para que la política exterior que se está impulsando, que compartimos y respaldamos, sea acompañada de políticas internas creíbles. Porque ahora mismo lo que hay es un desfase entre el discurso oficial, que es válido, y las acciones en materia de migración, en materia de nacionalización del trabajo, en materia de reforma productiva, en materia de acceso a servicios. Entonces, esta misma semana nosotros aspiramos a dar a conocer un documento elaborado por un grupo de especialistas, de expertos en diferentes ramas, donde proponemos 20 medidas para la ejecución de una estrategia de corto, mediano y largo plazo, porque estamos conscientes que hay problemas que se han cronificado y que no se resuelven de la noche a la mañana. Pero hay muchísimas cosas que la Dirección de Migración,
que el Ministerio de Trabajo pueden poner en práctica de inmediato para revertir unas tendencias que son alarmantes. Ahora mismo, lo sabe el gobierno, ahora mismo en República Dominicana hay aproximadamente 400 asentamientos haitianos. Cuando usted menciona, perdón, Pelegrín, cuando usted menciona asentamientos, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Gente en batalles que viene a trabajar o qué? Hay las migraciones en toda parte del mundo operan con un mecanismo de nicho. El extranjero que llega a un país busca a los otros conciudadanos, y normalmente cuando son poblaciones incluso pobres, vulnerables, se agrupan para protegerse. Eso es normal. ¿Qué pasa? En los últimos tiempos eso se ha ido expandiendo. Ya antes teníamos los batalles que eran históricos porque estaban asociados a la industria azucarera, pero ahora mismo en muchos barrios de la capital usted ve que hay zonas, calles, donde hay concentraciones, zonas de haitianos. Se va a comunidades del interior y ve lo mismo, donde hay una presencia ya que desborda la capacidad de gestión. Entonces, ahora mismo tenemos que ir muy fino. Miren, yo lo dije ahora recientemente en una rueda de prensa del Instituto Duartiano y lo quiero repetir aquí. Lo que se está cometiendo en la isla de Santo Domingo es un crimen seguido de otro crimen, es un crimen agravado, un crimen internacional. El primer crimen lo están cometiendo en Haití. Todo el que tenga conocimiento de esta materia sabe que esos grupos que están operando en Haití no son bandas delincuenciales, criminales, no, son grupos paramilitares con mucho armamento, con muchas municiones, con equipos de comunicación, con asesoría internacional, con mercenarios que están ahí, y con mucho financiamiento, y que están empleando técnicas terroristas. Yo fui el autor de la legislación antiterrorista de República Dominicana y trabajé por años con los organismos internacionales en materia antiterrorista. Y sé perfectamente por qué digo que esos grupos que están actuando en Haití están usando métodos terroristas, están atacando infraestructuras críticas para producir un gran daño en una población indefensa, que pasa a ser una especie de población cautiva. Lo que pasó en el barrio de Cité Soleil, se produjo una intervención de una de las gangas o de los ejércitos estos, después de muchas muertes, entonces se produjo una violación colectiva. Eso solamente se ve en las acciones del Daesh, del ISIS en Siria o en Nigeria con el Boko Haram. Pero la captura de las infraestructuras críticas, los ataques a las infraestructuras críticas, son acciones típicamente terroristas. Entonces, eso lo sabe la comunidad internacional, lo sabe el secretario general de Naciones Unidas, lo sabe el secretario general de la OEA, lo saben todos los países de la región. Y esa situación es capaz de perturbar gravemente el orden público internacional. Pero, ¿qué pasa? Eso está pasando, no es algo que surgió ahora, se viene gestando hace tiempo, ha ido adquiriendo fuerza y en esta etapa entró, vamos a decir, en la fase más aguda. Ahora, al mismo tiempo, las mismas fuerzas que están impulsando eso en Haití son las que están ya planteando el tema de que República Dominicana tiene que abrir campamentos de refugiados. Ya la mesa de refugiados en República Dominicana, de inmigrantes en República Dominicana, de inmigrantes haitianos, lo acaba de plantear. El presidente decía que no. Bueno, el presidente está interpretando el sentir nacional y los intereses nacionales. Pero el hecho, recuérdense que en el 2019
Aquí el Instituto Nacional de Migración elaboró todo un plan financiado por el Departamento de Estado, lo digo con toda claridad, y la participación técnica de OIN y ACNUR para la apertura de campamentos ante la eventualidad de una crisis de refugiados fruto de una guerra civil o de un conflicto en Haití. Es decir, se está jugando en ambos lados de la frontera. Allá se crea la crisis y aquí se está creando las condiciones para que República Dominicana se abra a recibir esa migración. No es la primera vez que pasa. En el 86, por instrucciones, por sugerencia del Comando Sur, las Fuerzas Armadas elaboraron un plan de contingencia a la caída de la dictadura de los Duvalier, y ese plan se llamó Éxodo, implicaba la apertura de 20 campamentos de refugiados en República Dominicana. En la crisis del 92-94, a mí, me correspondió ser testigo de cómo un alto funcionario de Naciones Unidas, especializado en el área, nos advirtió: no accedan a las presiones norteamericanas, porque los norteamericanos quieren abrir campamentos en República Dominicana. Y el presidente Balaguer en ese momento resistió esa solicitud compulsiva de Estados Unidos, que quería más. Estados Unidos quería el embargo más riguroso sobre el país más vulnerable. Y recuerdo haber oído al presidente Balaguer, con el que conversaba con frecuencia, haberme explicado de que él ordenó flexibilizar el embargo porque los norteamericanos querían provocar una crisis de implosión de Haití para que vinieran migrantes hacia República Dominicana. Ahora tenemos un escenario que nos confunde, porque uno ha visto cómo la OEA y la ONU manifiestan unos desacuerdos reales o aparentes. Yo creo que son más reales que aparentes, porque evidentemente el que siguió el debate en el Consejo de Seguridad sobre este tema en Haití, que lo llevó China, después de haberlo rechazado durante 5 o 6 ocasiones, ese debate se tuvo en el Consejo de Seguridad, y el que vio el debate se quedó con la sensación. De hecho, cuando uno oyó al embajador ruso ironizar sobre las posiciones norteamericanas y las mismas posiciones chinas con relación a lo que se puede hacer o no hacer en Haití, evidentemente es para preocuparse. Entonces, se está planteando que el esfuerzo se haga, lo dice hoy el secretario general Guterres, a nivel no de la ONU, porque la ONU tiene una marca de fracasos en Haití. Desde 1992 a la fecha se han producido 10 misiones. En todas, Haití ha salido en peores condiciones. Sin embargo, la crisis en todo ese tiempo se ha estado trasladando a República Dominicana. Es una mudanza.